Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de chismecito, noticias de Faru, Dula y todo lo que estuvo pasando en el mundo del espectáculo. Estoy feliz de tenerlos por aquí un día Moon S. Hoy prepun rense, les traigo una noticia que honestamente, me dejo superíndice 3 con la boca abierta. Yo su copyright que a ustedes les encanta el drama, el romance y las sorpresas, y hoy, damas y caballeros, tenemos una bomba que va a explotar en sus pantallas. Vamos a hablar, ni Moon S ni menos, que de Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que estuve pensando, copyright pa su superíndice 3 ahora. ¿Volvieron? ¿Se pelearon? ¿Estuve filmando algo juntos? Pues, hago un rense fuerte porque la respuesta los va a sorprender. Pero antes de meternos de lleno en este salseo nivel Hollywood, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias con las noticias Moon S jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto denle like a este vídeo si quieren que sigamos trayendo copyright dándoles contenido explosivo como este. Suscríbanse que es gratis y nos ayudan un monto superíndice 3N. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos a lo que nos truje como diru a mi abuelita. Ustedes saben que Ande y Kerem fueron la pareja del momento, un romance que nació superíndice 3 en el set de Senú con diéresis al cap, lo sin deer, y que nos tuvo a todos suspirando con cada una de sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales y obviamente su química innegable en la pantalla. Era amor, amor del bueno, de ese que traspasa la pantalla y te hace creer en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder en Hollywood y en la vida misma, el cuento de hadas terminó superíndice 3. Después copyright S de un tiempo de relación superíndice 3N, y en medio de rumores y especulaciones, Ande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia obviamente fue un balde de agua fría para todos sus fans, que han depositado tantas esperanzas en esta pareja. Y desde entonces hemos estado siguiendo sus vidas por separado, cada uno enfocado en sus proyectos profesionales y personales. Ande como siempre imparable protagonizando nuevas series, convirtió copyright en embajadora de marcas importantes y demostrando que es una de las actrices Moon S talentosas y bellas de Turquía. Kerem por su parte también copyright N ha estado enfocado en su carrera, explorando nuevos roles y consolidándose como un actor versátil y carismático. Pero aquí viene lo bueno, lo que realmente los va a dejar impactados. Resulta que según fuentes cercanas a la pareja, y aquí quiero hacer un pequeño más menos o disclaimer, porque esto aún no es oficial, pero la información superíndice 3N viene de una fuente bastante confiable, Ande y Kerem. Estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo oyeron bien. Después copyright S de todo el drama, la separación superíndice 3N y el silencio, estos dos tortolitos, o bueno, ex tortolitos, se van a reunir nuevamente en la pantalla. Imagúnense la bomba que esto representa. La noticia ha corrido como superíndice 3 Lbora en las redes sociales y los fans, obviamente, estuvieron enloquecidos. ¿De qué copyright se trata este nuevo proyecto? ¿Será una serie de televisión superíndice 3N? ¿Una película? ¿Una campaña más menos a publicitaria? Aún no hay detalles concretos, pero lo que se sabe es que se trata de algo importante, algo que los ha reunido nuevamente y que promete dar mucho de copyright hablar. Ahora aquí viene la parte interesante, la parte que nos hace preguntarnos copyright estuvo pasando realmente. ¿Por copyright Ande y Kerem decidieron trabajar juntos nuevamente después copyright S de su ruptura? ¿Será que el amor aún no se ha extinguido por completo? ¿O se trata simplemente de una decisión superíndice 3N profesional? Hay varias teorías rondando por internet. Algunos dicen que la química entre ellos es innegable y que los productores, conscientes de esto, han querido aprovecharla para crear un proyecto exitoso. Otros creen que a pesar de la separación superíndice 3N, Ande y Kerem mantienen una buena relación superíndice 3N de amistad y respeto profesional, y que esta es una oportunidad para demostrarlo. Y por supuesto, no faltan los que más menos han con una reconciliación superíndice 3N, con un reencuentro amoroso que nos haga creer nuevamente en los finales felices. Personalmente creo que la verdad estuvo en un punto intermedio.
Es probable que exista una buena relación superíndice 3n entre ellos, un respeto mutuo y un deseo de trabajar juntos en algo que les apasione. Pero también copyright n creo que la decisión superíndice 3n de colaborar nuevamente tiene mucho que ver con el potencial de ucondiéresis copyright sito que este proyecto representa. Al final, Ande y Kerem son dos profesionales talentosos y ambiciosos, y saben que su reunión superíndice 3n generaru una gran expectativa y atraeru a una audiencia masiva. Independientemente de las razones de True S de esta decisión superíndice 3n, lo cierto es que la noticia ha generado un revuelo impresionante. Las redes sociales estuvieron inundadas de comentarios, memes y teorías sobre lo que estuvo por venir. Los fans estuvieron divididos entre la emoción superíndice 3n y la cautela, esperando ansiosamente de ese detalle sobre este misterioso proyecto. Y aquí es donde entra la especulación superíndice 3n. Copyright tipo de historia contaru n Ande y Kerem en esta nueva colaboración superíndice 3n? ¿Serú una comedia romántica que nos haga reír y suspirar? ¿Un drama intenso que nos haga reflexionar sobre el amor y las relaciones? ¿O algo completamente diferente, algo que nos sorprenda y nos deje sin aliento? Personalmente me encantaría verlos en un drama intenso, algo que les permita explorar sus habilidades actorales al máximo y que nos muestre una faceta diferente de su talento. Pero también copyright n creo que una comedia romántica será una opción superíndice 3n segura, algo que complacerá a sus fans y que garantizará el ucondiéresis copyright sito del proyecto. En fin, las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá copyright nos tienen preparado Ande y Kerem. Lo que es seguro es que estaremos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle y para mantenerlos al tanto de todas las novedades. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Copyright opinan de esta noticia? ¿Les emociona la idea de ver a Ande y Kerem juntos nuevamente? ¿Copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Do copyright déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y hablando de opiniones, también copyright n me gustaría saber qué copyright piensan de la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem. ¿Creen que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Copyright denme todo en los comentarios. Pero antes de despedirme, quiero recordarles una vez que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias con las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. En resumen, hoy les trajimos la impactante noticia de que Ande Rafael y Kerem Bürsin trabajando juntos en un nuevo proyecto. La noticia ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales, y los fans estuvieron ansiosos por conocer ese detalles. Aún no se sabe de qué copyright se trata este proyecto, pero lo que es seguro es que promete dar mucho de qué copyright hablar. Gracias por acompañarme más menos arme una vez en este recorrido por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, de darle like al vídeo y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, la vida es un espectáculo, asu que disfrútenla al máximo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque después copyright ese de soltar esta bomba, me puse a investigar como loca, llamo copyright a todos mis contactos en Turquía, me meto en los foros de fans ese recu superíndice 3 nditos, hice de todo para conseguir ese información superíndice 3n. Y mi gente, les tengo noticias frescas, jugositas directamente del horno. Primero vamos a hablar un poquito de esta fuente confiable que les mencionaba antes. No puedo revelar su identidad, obvio, porque me linchan, pero les puedo decir que es alguien que trabaja muy cerca de la producción superíndice 3n y que además conoce muy bien a Ande y a Kerem. Según esta fuente, la idea de juntarlos nuevamente surgió superíndice 3 de una conversación superíndice 3n entre los productores de una importante plataforma de streaming internacional y los representantes de ambos actores.
Al parecer, esta plataforma estaba buscando un proyecto que generara un gran impacto mediático y que atrajera a una audiencia global. ¿Y qué copyright mejor que reunir a la pareja que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo con Senu con diéresis al cam? La idea, obviamente, les pareció superíndice 3 genial a los ejecutivos de la plataforma, quienes no dudaron en ponerse en contacto con Ande y Kerem. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según mi fuente, Ande y Kerem no estaban muy convencidos al principio. Después copyright ese de su ruptura, ambos habían intentado mantener una distancia prudente el uno del otro, enfocándose en sus carreras y evitando cualquier tipo de contacto público. La idea de volver a trabajar juntos obviamente les generaba cierta inquietud. Sin embargo, los representantes de ambos actores lograron convencerlos de que consideraran la propuesta. Les explicaron que se trataba de una oportunidad única, un proyecto de gran envergadura que podría catapultar sus carreras a nivel internacional. Además, les aseguraron que se les dará total libertad creativa para definir sus roles y para asegurarse de que la experiencia fuera lo más SCU superíndice 3 moda posible para ambos. Después copyright ese de varias reuniones y largas deliberaciones, Ande y Kerem finalmente accedieron a participar en el proyecto. Según mi fuente, lo que terminó superíndice 3 de convencerlos fue la calidad del guión y la visión superíndice 3N del director, un reconocido cineasta turco con una trayectoria impresionante. Al parecer, la historia es realmente original y prometedora, y los roles que se les ofrecieron a Ande y Kerem son desafiantes y complejos. Ahora bien, ¿de qué copyright se trata exactamente este proyecto? Aquí es donde la información superíndice 3N se vuelve un poco vaga, porque, obviamente, los detalles se mantienen en secreto. Pero, según mis investigaciones, todo apunta a que se trata de una miniserie de drama y suspenso, con toques de romance, ambientada en Estambul. La historia girará en torno a un misterioso asesinato y a una compleja red de intrigas y secretos. Ande y Kerem interpretarán a dos personajes clave en la trama. Ella será una joven abogada brillante y ambiciosa, mientras que con diéresis copyright él será un detective atormentado por su pasado. Ambos se verán obligados a trabajar juntos para resolver el crimen, y en el proceso, deberán enfrentar sus propios demonios y confrontar los sentimientos que aún existen entre ellos. ¡Ay, que esto se pone bueno! Pero eso no es todo. Porque también copyright me entero copyright de que la plataforma de streaming estuvo dispuesta a invertir una suma millonaria en este proyecto, lo que garantiza una producción superíndice 3N de altísima calidad. Se espera que la miniserie se filme en locaciones reales en Estambul y que cuente con un elenco de actores de primer nivel. Además de ese, se rumorea que la banda sonora estará a cargo de un reconocido compositor internacional. Esto pinta para ser un bombazo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la reacción superíndice 3N de los fans. Como les deco antes, las redes sociales estuvieron enloquecidas con esta noticia. El hashtag #AnkerisBack se ha convertido en tendencia mundial, y los fans estuvieron inundando Twitter e Instagram con mensajes de emoción superíndice 3N y esperanza. Algunos incluso han creado fanpages dedicadas exclusivamente a este nuevo proyecto. Pero como era de esperarse, también copyright hay algunos fans que se muestran un poco cautelosos. Algunos temen que esta reunión superíndice 3N pueda reabrir viejas heridas y afectar la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Otros simplemente no quieren ilusionarse demasiado, por temor a que el proyecto no cumpla con sus expectativas. Ay, mi gente, que el fandom es un mundo aparte. Y aquí es donde quiero entrar yo como su consejera sentimental y su experta en chismecito. Yo entiendo perfectamente las preocupaciones de los fans, pero también copyright creo que hay que ver el lado positivo de la situación superíndice 3N. Ande y Kerem son dos adultos inteligentes y profesionales, y estoy segura de que saben lo que estuvieron haciendo. Si decidieron trabajar juntos nuevamente es porque creen que es lo mejor para sus carreras y para su futuro. Además de ese, creo que esta es una oportunidad única para que ambos demuestren su madurez y su profesionalismo. Imagínense el impacto que podrá tener este proyecto si Ande y Kerem logran dejar atrás sus diferencias personales y trabajar juntos de manera armoniosa y creativa. Será un ejemplo para todos nosotros. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Yo soy una romántica empedernida, y creo que el amor verdadero siempre encuentra una manera de resurgir.
Q Copyright N sabe, tal vez esta nueva colaboración Superíndice 3N sea la chispa que encienda nuevamente la llama entre Ande y Kerem. So más menos ar no cuesta nada. Pero independientemente de lo que suceda en el plano personal, lo que es seguro es que este nuevo proyecto de Ande y Kerem promete ser un evento televisivo de proporciones con diéresis copyright picas. Yo por mi parte estoy ansiosa por verlos nuevamente juntos en la pantalla y por descubrir qué copyright tipo de historia nos tienen preparada. Ya estoy preparando las palomitas y el cafú copyright para el dúo del estreno. Mientras tanto, sigan dejando sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright opinan de esta noticia? ¿Les emociona la idea de ver a Ande y Kerem juntos nuevamente? ¿QU Copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Do Copyright déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y saber QU Copyright piensan. Y hablando de opiniones, también Copyright N me gustaría saber QU Copyright piensan de la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem. ¿Creen que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? CU Copyright denme todo en los comentarios. Quiero saberlo todo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias con las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta Superíndice 3. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. En resumen, hoy les trajimos la impactante noticia de que Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin trabajando juntos en un nuevo proyecto. La noticia ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales, y los fans están ansiosos por conocer ese detalles. Aún no se sabe de qué copyright se trata este proyecto, pero lo que es seguro es que promete dar mucho de qué copyright hablar. Prepárense para el salseo. Gracias por acompañarme una vez en este recorrido por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No se olviden de dejar sus comentarios a QU abajo, de darle like al vídeo y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, la vida es un espectáculo, asu que disfrútenla al máximo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es mi pasión Superíndice 3N. Adiós.